beber, y el apóstol dijo: a mí tráigame un whisky doble. Entonces hubo reacciones de algunos de los líderes como diciendo: bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasa aquí, no? Y el apóstol se dio cuenta y dijo: ay, no me digan que ustedes son de esos religiosos atados que no conocen la libertad en Cristo. Dice: miren, ya tengo el tema para mañana. A propósito, mañana voy a hablar de que los cristianos podemos beber vino. Dice: y el apóstol le enseñó ese domingo en la mañana, según él, que los cristianos podemos beber vino. Y desde ese día hasta la fecha, Chuy, me dice, mi esposo está hundido en el alcoholismo. Yo no sé cómo terminó este hombre, porque por allí estaba recordando anoche que después de haber contado esta misma pues hecho lamentable, que el hombre murió, pero yo desconozco las circunstancias en las que finalmente, como si se reconcilió con Dios. No lo sé. Pero mire, el corazón que hace tropezar a otro corazón es un corazón imprudente, irresponsable, y su final será ruina total. No lo digo yo, lo dice Jesús. Algunos, refiriéndose al caso de este hombre que tropezó y cayó una vez más en el alcoholismo, contestarán de la manera más fácil y dirán cosas como: bueno, se fue realmente a la iglesia y nunca regresó, porque realmente nunca fue salvo. Esa es una respuesta muy fácil. O otra típica respuesta que se suele usar a los que se alejan de Dios: salieron de nosotros, aludiendo a 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero hermanos, miren, no tenemos el tiempo para analizar este texto, 1 Juan 2:19, pero si analicemos toda la carta, nos damos cuenta de que se refiere a los gnósticos. Ellos no creían en la encarnación de Jesús. Los gnósticos, más que una secta, era una filosofía, una manera de pensar. Y ellos decían que como la materia es intrínsecamente mala, lo que hicieras con el cuerpo no afectaba nada. Si tú, que podías seguir las inclinaciones y las insinuaciones de tu carne, que al cabo lo que importaba era el espíritu. Entonces ellos decían que por consecuencia era imposible que Jesús, Dios, se hubiera encarnado en un cuerpo pecaminoso. Y esta es una doctrina totalmente herética. Bueno, no se refiere este texto a los que una vez creyeron y abandonaron a Jesús, no, se refiere a gente que se infiltró ahí. Y Juan escribió estas cartas, primera, segunda carta de Juan, precisamente para contrarrestar esta herejía que estaba infiltrándose entre los creyentes. Y al verse descubiertos, salieron, y a eso se refiere. Mire, yo con todo respeto a los que salen con esa respuesta fácil de que pues no era cristiano y salieron de nosotros porque mire, yo les voy a decir con todo respeto: eso dice usted, está bien, pero Jesús dice otra cosa, ¿sí? Este hombre que yo narré no salió porque no creía en Jesús, por eso no salió de la iglesia. Ese hombre se alejó de Dios y apostató porque lo hicieron tropezar. ¿Alcanza a verlo o no? Lo hicieron tropezar por una enseñanza que lo hizo tropezar. Y Jesús da una terrible declaración a aquel o a aquellos que hacen tropezar a alguien de los caminos del Señor. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Esa palabrita pequeñita, ay, es de dolor, que implica tormento en la eternidad, hermanos. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vamos a Mateo 18, versículo 1, para ver el contexto de la historia que leímos, de los textos que leímos de Jesús, que habla del tropiezo. Porque en el versículo 1 dice que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, se acercaron a él, los que creen, claro, lo escuchaban, diciendo:
¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, es un niño de pequeño de edad, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Mire, los maestros, déjame darle un contexto cultural. Los maestros de aquel tiempo usaban la palabra niño en dos sentidos. La primera es que ellos usaban de manera literal, refiriéndose a los pequeños, a los niños, a los de poca edad, un niño literal. Pero los maestros, los que enseñaban la ley o que enseñaban alguna materia o algo, estos solían llamar a sus discípulos mis niños. Así les decían, era una costumbre de ellos. Entonces cuando Jesús habla poniendo a un niño allí, en realidad se refiere al niño como tal, ¿sí? Pero también se refiere a un niño principiante en la fe. Se refiere a uno que acaba de empezar a creer, uno que no es todavía maduro, que todavía no es muy experimentado en su fe, uno que acaba de empezar en el camino angosto y que todavía se puede apartar porque no hay firmeza en sus convicciones cristianas. A eso se refiere aquí. Jesús hace la comparación de un niño de poca edad con un creyente recién iniciado en su caminar en el Evangelio. Pablo utilizó este concepto en 1 Corintios 3:1. Les dijo a los corintios: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hablando de la inexperiencia, etcétera, ¿no? En 1 Corintios 14:20, Pablo sigue con este concepto, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. O sea, lo que en realidad quiere decir es, piensen con madurez, empiecen a crecer para poder pensar con madurez. Dice, no sean niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia. Tú ves el rostro de un niño de 1 año, de 2 años, de 3 años, y es la inocencia, hermano, en toda su esplendor, ¿sí o no? Su mirada, es maravilloso ver la humildad y la inocencia en un niño. Dice, sino sed niños en la malicia, dice. O sea, inocentes, pero maduros en el modo de pensar. Y aquí utiliza otra vez niños. El apóstol Pedro utilizó el mismo concepto en 1 Pedro 2:2. Dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, o sea, la palabra de Dios, para que por ella crezcáis. Habla de crecer espiritualmente, alimentándose continuamente de la palabra de Dios no adulterada, como leche que alimenta, para que crezcan para salvación, para que puedan entender y disfrutar lo que Jesús hizo en la cruz. Niños, otra vez aquí habla, niños recién nacidos. Bueno, Jesús hace una terrible advertencia a aquellos que hacen tropezar a los niños, a los pequeños de edad, pero también a aquellos que hacen tropezar a los niños en Cristo. O algunos que aunque tengan sus 10 años en los caminos del Señor, siguen siendo débiles. Por alguna razón no han madurado, no se han desarrollado de manera normal como debe desarrollarse un cristiano, y son débiles en sus convicciones. Y dice en el versículo 6, Mateo 18:6, ahí estamos ya viendo el contexto, y dice, y cualquiera, ese cualquiera es usted o yo, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, porque estaban los adultos niños y estaba el niño. ¿Lo capta la escena? Ok. A todos los que creen en mí, el niño o el recién ingresado, ¿sí? Mejor le fuera que se le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en el profundo del mar. La frase haga tropezar viene de un término griego que usted está mirando en la pantalla, y es escandalizo.
de donde se deriva la palabra escandalizar. Y escandalizo se refiere a algo que es puesto en el camino donde va circulando alguien para hacerlo caer. Poner un obstáculo enfrente para hacerlo caer, se tropiece y caiga. También se traduce como entrampar. Este hermano cayó en una trampa por una enseñanza imprudente. También se traduce por confundir. El hermano se confundió. Turbar, se turbó y dijo, bueno, pero pues yo antes era eso. Pero no podemos, le dijo el apóstol. Implica también incitar a pecar, que fue lo que hizo este apóstol. Cuando ese tipo de enseñanzas lo que hace es incitar a pecar. No era muy experto en los caminos del Señor este hermano. También significa incitar al resentimiento. Cuando alguien está dolido por algo que le pasó en la vida y va y te dice algo y tú no estás firme en la fe, eres un recién convertido que empiezas a creer, o tienes tus años pero no estás muy sólido, esa amargura, ese resentimiento que te está transmitiendo el otro te puede incitar a que tú también sientas resentimiento por el que ofendió al que te lo está contando. ¿Me expliqué? Eso significa poner tropiezo, incitar también al resentimiento, hacer caer, dar ocasión de caer y alejarse de Dios, y por tanto hacer tropezar en el camino del Señor. Todo esto puede llevar a algunos a la apostasía y terminan abandonando a Dios. Ahora, Jesús dice, mejor le fuera, más le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Una piedra de molino de asno era una piedra tallada redonda que servía para triturar el grano, y era puesto en el cuello de un asno, y daba vueltas y giraba la rueda y molía contra una plancha, molía el grano. Pero esa piedra de molino de asno pesaba 1500 kilos. Dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de 1500 kilos y que se le hundiese en lo profundo del mar. Lo que Jesús está diciendo que es preferible el castigo de ser echado con una piedra al cuello y que ya no puede salir, a hacer tropezar a uno que cree en Jesús. Entonces aquí la pregunta pertinente sigue siendo la misma. ¿Puede alguien hacer tropezar a un cristiano? Quien desilusionado, confundido, turbado, se aleje de Dios. Es una pregunta. Bueno, usted se va a dar cuenta que va a haber teólogos que van a decir que no. Va a decir no, pero Jesús dice que sí. Entonces ahí hay un problema. Para algunos, para mí no hay ningún problema. Yo me quedo con lo que Jesús dijo. Jesús está diciendo que hay algunos que pueden hacer tropezar a los que creen en Él. ¿O no lo estamos leyendo? Bueno, yo decidí hace mucho tiempo y quiero permanecer en eso. Yo me quedo con las palabras de Jesús. Yo me quedo con las advertencias de Jesús, aunque teólogos brillantes que pues enseñan cosas buenas, pero que de pronto empiezan a soltar piedras de tropiezo. ¿Entiende? Yo me quedo con lo que Jesús dice. Facebook, hermanos, es la plataforma ideal que ha contribuido para que una persona que le ha sucedido algo, que se siente ofendida, defraudada, resentida, se ponga detrás de su computadora o tome su smartphone o su iPad y abra su muro de Facebook, y de una manera a veces puede ser deliberada, puede ser que su dolor lo está llevando a escribir algo, y de pronto en su muro descarga toda su amargura. Y después otros niños acceden a ese muro y leen lo que tú escribiste.
Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te hicieron? Si supieras lo que me hicieron en la congregación, le dice el hermano o la hermana. ¿Qué te hicieron? Tú inocentemente. Y el otro te suelta toda su amargura. Y tú todavía le pones me gusta, amigo. De manera inocente tú te estás exponiendo, recibiendo la incitación a la amargura, recibiendo la incitación o la invitación a que concilies con esa persona que te puede hacer tropezar. Mi hermanos, miren, los que tienen un muro de Facebook, les voy a decir algo. No creo que la gran mayoría de los que tienen un muro en Facebook se hayan dado cuenta de cuántas veces han sido tropiezo para muchos que leen lo que escribes. Que defiendes al culpable. Y no solo defiendes al culpable, sino lanzas una sentencia a otros que ni conoces quizás. ¿Y saben por qué me atrevo a decir que casi nadie lo sabe? Porque por esta razón, por razón del mismo ministerio y con el auge de las redes sociales, hermanos, son miles de correos, de llamadas que recibimos. Si yo le abro ahorita mi buzón de correo, tengo ahorita archivados, estaba viendo el último dato, tengo más de 10,500 correos que todavía no he contestado. Yo creo que ni los voy a contestar. No puedo dedicarme a contestar. O predico, o me dedico al estudio, a escudriñar la escritura, o me dedico a responder correos. Es muy difícil. Pero leyendo algunos de ellos, hermano, me doy cuenta de lo que yo le dije hace un rato, que no se han dado cuenta muchos de ustedes que están siendo piedra de tropiezo para otros, que leen lo que tú escribiste o en tu canal de YouTube o como sea. No se han dado cuenta. Hay gente que me dice, me pregunta, me piden consejo, hermanos. Es una desesperación literalmente ver cómo muchos se están yendo al precipicio, porque ven allí en las páginas de los Facebook y de los blogs las peleas que hay entre nosotros los cristianos, los dimes y diretes, y ahora ya no contentos con ese tipo de pleitos, todavía está con malas palabras. Fíjense que leyendo biografías de los primeros cristianos, de los primeros 3 siglos, ellos le daban una importancia fundamental a que hubiera paz entre los hermanos, que si hubiera alguna situación se hablara para que se arreglara. ¿Y eso qué no fue acaso lo que Jesús mismo en Mateo 18 dejó establecido? Pero se nos ha olvidado todo eso. Y en lugar de hacer lo que Jesús dijo, si tienes algo contra tu hermano, ve tú y él solo. No, nadie viene. Y lo publica en el Facebook. Y eso ha sido y está siendo tropezadero a mucha gente. Los pleitos entre nosotros, hermanos, son tropezadero. Cuando tú publicas la ofensa que te dieron con un espíritu de amargura, puede ser tropiezo para los nuevos, puede ser tropiezo aún para gente que de pronto me ha escrito gente así: pastor, yo estoy buscando a Dios y ingresé a la red social, ingresé a YouTube, me dijo una señora, dice, y no sé, dice, pero yo hice un clic y salió Casa de Oración y empecé a escucharlo a usted, y buscando más enseñanzas me encontré una de Chuy Olivares contra Paul Washer, Armando Alducin contra Chuy Olivares. Yo dije, ay, ¿qué es esto? Y vi, dice, que están peor que nosotros los católicos. Así me dijo la señora. Miren lo que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 6:5. Para avergonzarlos les digo lo siguiente. Léalo ahí en la pantalla. Pues ¿qué? No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, o sea, las situaciones que suceden, que pongan en paz, que lleven a la armonía. A ver, esto dijo, pues pídele perdón.
No, pues yo porque, bueno, a ver, vamos a arreglarnos. ¿Qué pasó aquí? No hay uno sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. O sea, se iban hasta los tribunales. Y esto ante los incrédulos, dice Pablo, para vergüenza suya los digo. Así que por cierto es ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Saben por qué dijo esto Pablo? Porque él sabía la enseñanza de Jesús. Si tu enemigo te da una mejilla, ponle la otra. ¿No dijo así el Señor? ¿Por qué mejor no sufres el agravio y te calmas ya? ¿O por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En el versículo 8 dice, no, pero ustedes son los que defraudan. Eso, hermanos, estaba siendo tropezadero para algunos que estaban entrando en los caminos del Señor. Y les estaba pasando lo que los fariseos, a los cuales Jesús condenó, y les dijo en una ocasión, ustedes, dice, recorren cielo y tierra para ser un prosélito, un seguidor suyo. Y una vez que lo hacen 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y ustedes ni entran y ni dejan que los que quieren entrar, entren. Ay de ustedes, les dijo, porque estaban siendo piedra de tropiezo, hermanos. Pleitos entre cristianos. Mire, le voy a contar una experiencia, hermano, la cual pasado algún tiempo yo me encontré con un versículo, no está en la pantalla, pero se lo voy a leer. Pablo a los Corintios, en la segunda carta 11:29, dijo, ¿a quién de vosotros lo hacen tropezar y yo no me indigno? Déjeme contarle lo que me pasó recién convertido. A los 3 meses de que el Señor me salvó y haber entregado mi corazón a Jesús, yo tengo familia en la ciudad donde nací, yo soy de San Luis Potosí, y fui a predicarles el evangelio. Y unos me rechazaron, pero hubo una tía con su esposo, la tía hermana de mi padre, que cuando yo hablaba, ellos abrían los ojos así como, dime más, dime más. Finalmente entregaron su vida a Cristo. Oré por ellos, estaban felicísimos, lloraron. Una cosa maravillosa. Fueron las primeras personas que Dios me daba el privilegio de acercarlos a Él, ganarlos para Cristo, decimos, ¿no? Entonces estuve con ellos 15 días enseñándoles lo que hasta ese momento yo conocía, 3 meses de cristiano. Entonces me di a la tarea ahí en la ciudad de buscar una iglesia y empecé a buscar y di con una y fui a un servicio yo solo y dije, bueno, está bien. Entonces hablé con el pastor, le dije, oiga, mire, mi familia así, yo me voy, pero aquí van a venir el domingo, se los encargo. Claro, me dijo. Les di la dirección a mis tíos y el lunes, hermano, me llama por teléfono mi tía y me dice, oye, sobrino, ¿qué pasó, tía? ¿Cómo está? Me dice, oye, ¿en qué lugar nos metiste? Le dije, ¿por qué? Dice, dice, mira, cuando el pastor terminó la alabanza, el pastor tomó el micrófono y iba a empezar a predicar y alguien le gritó cosas. No, que usted, ya nos cansamos de usted, pero ahorita se va a alargar y que no sé qué, y que se sube y le arrebata el micrófono al pastor, y el pastor se lo quiere arrebatar, y el hermano que se descuenta al pastor le dio un puñetazo en el rostro, y el pastor se levantó y lo tundió a golpes. Dice, oye, sobrino, ¿dónde me metiste? Dice, mira, se agarraron todos contra todos, y mi esposo me dijo, vámonos de aquí, ¿qué es esto? Yo dije, mire, 3 meses de convertido, yo pensé que los cristianos, en mi inocencia, pensaba que no se peleaban, y menos de esa manera. Fue un golpe para mí. Yo, ¿qué pasó? Pero mire, no, le voy a ayudar a buscar otra congregación. Bueno, dice, porque sí queremos las cosas del Señor. A la semana, hermano, me llama mi tía, hijo, estamos bien contentos, muy felices. ¿Por qué, tía? Dice, ya encontramos una congregación. Miras qué bonito. Mira, los hermanos nos recibieron tan bonito, nos abrazaron, bienvenidos, lo que se les ofrezca, oraron por nosotros. No,
es una sucursal del cielo. Le digo, ¿y cómo se llama la iglesia? Dice, mira, hijo, se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Bueno, los que no saben qué iglesia es esta, que en realidad es una secta, son los mormones. Y yo pegué el grito, no, tía, le dije, porque ya entendía un poquito que era una secta. Y que tomo un autobús y que me arranco. Mira, hermano, estuve varios días tratándolo de hacer entender que había ingresado a una secta, y me dice, no, la secta donde me llevaste. Porque esta gente que me llevó, que llegó aquí a mi casa, tocó y me dijeron, venimos a hablarle la palabra de Dios. Oiga, ¿y ustedes qué? Dice mi tío, yo estaba a la defensiva. ¿Nos permite pasar? Y le permitimos pasar. Nos hablaron horas de cosas tan hermosas. Mira, hermano, fue imposible que él recapacitara. Mi tío acabó siendo, al paso de los años, le estoy hablando de 1977 por ahí, más o menos, hace muchos años. Mi tío terminó siendo obispo de la iglesia mormona. Él acaba de morir el año pasado. Uno de mis familiares me dijo, sí, hijo, pero hay algo que tú no sabes, pero él renunció antes de morir. ¿Por qué? Quizá vio lo que yo le había dicho, que ya cuando alguien se mete es diabólica esa secta. Hermano, los pleitos de unos hermanitos hicieron tropezar a mis parientes. Eso me indignó, hermano. Hasta la fecha mi tía sigue yendo a la iglesia mormona. Casi tiene lo mismo que yo siendo cristiano. Los hicieron tropezar porque se pelearon, y de manera literal. Y fue terrible eso, hermanos. El mal testimonio de algunos cristianos es un tropezadero. Ayer, después de la enseñanza, hermano, estaba personas queriendo hablar conmigo al final, y vi al último a un joven, unos 18, 20 años, así como desesperado y como no se quedaba quieto, y yo lo miraba, le echaba un ojo, no, se veía desesperado. Finalmente, cuando me toca hablar con él, le digo, ¿en qué te puedo servir? Dice, pastor, es que ya no aguanto, me dice. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Dice, mire, mi familia, mi papá, mi mamá, mis dos hermanos y yo somos cristianos. Nosotros venimos aquí a casa de oración, ya tenemos algunos años, 5 años, algo así me dijo. Dice, pero desde que estábamos en la otra iglesia, mi padre golpea a mi mamá, se emborracha y tiene otras mujeres. Y lo había de ver cuando levanta las manos. Le dijo, tu papá viene, sí, mañana va a venir, quizás estés aquí, hombre. Pero te voy a decir una cosa, estás a punto de hacer tropezar a tu hijo. Porque me dijo, mire pastor, me he detenido, porque yo sí le quiero dar. Cuando veo que golpea a mi madre, yo le dije, hijo, nunca hagas eso. ¿Te vas a hacer igual a tu padre? Tu padre va derechito al infierno, ¿te vas a ir con él? No, no hagas eso. No le levantes ni la voz a tu padre. Y estuve hablando allí con él un montón, me fui bien noche de aquí, anoche. Y él quedamos y se veía decidido a no tropezar por la culpa de su padre, que se vaya él al infierno. Y si estás aquí, varón, vete tú al infierno, pero no te lleves a tus hijos, por el amor de Dios. El mal testimonio está siendo tropezadero, y no solo a los jóvenes, a niños que están ahorita ya por tu mal testimonio. Pero la sentencia de Jesús, hermanos, la advertencia de Jesús es muy seria. Ay de aquel que hace tropezar, ay de aquel. Yo se los digo con todo respeto y amor, porque el corazón de Dios es que ninguno se pierda
Yo tampoco quiero que ninguno se pierda. Pero el mal testimonio, hermanos, está provocando esto. Los primeros cristianos, miren, hermanos, lean un poquito. Los invito a que lean. Y pónganle atención en esas partes donde ellos se exhortan constantemente al buen testimonio. Todos los padres de la iglesia exhortaban de esa manera. Por favor, os rogamos, hermanos, en el nombre de Jesucristo, que no tengáis dos pensamientos, no tengáis doble vida. Eso es lo que estaban refiriendo. No sean lo que tú eres aquí cuando te reúnes, por favor, sea en tu casa, y sea en tu trabajo, y sea en la plaza, y sea aquí y allá, donde sea. Sé lo que eres, porque por causa del mal testimonio el nombre de Jesús es vituperado. En el caso de los que pleiteaban en frente de los jueces, estaban siendo tropezadero a los jueces. Imagínate un juez viendo a los cristianos que se pelean. ¿Te imaginas? Y los abogados y el jurado y mirándolos. ¿Estos son los cristianos? Seguramente conocían la vida de cristianos que se parecían mucho a Cristo, pero quizás su decir era algo así como: estos se dicen cristianos, pero yo conozco a unos que sí. Se oye de un tal Policarpo que anda por ahí. Yo conocí al apóstol Juan. Pues sí, esos sí eran, pero estos ya nomás están peleando por 20 centavos, porque le ofendió a este al otro. Bueno, ellos estaban haciendo tropezar desde el juez, los abogados y el jurado y los que estaban ahí de metiches, por el mal testimonio. Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 dice así: pero os ordenamos, aquí ya es una orden apostólica, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, apartarse de todo hermano que ande desordenadamente. O sea, que su vida no está dando testimonio de Jesús. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis que de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho a ser sostenidos como apóstoles o siervos de Dios, sino por daros nosotros mismos un ejemplo, ahí está el testimonio, para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros o entre ustedes, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. No trabajan en nada, dice, y además se entremeten en lo ajeno. Significa empezaron a vivir a expensas de otros. Y eso no era testimonio, porque la gente estaba poniendo sus ojos en los que se decían cristianos. Y a eso hay que añadirle la persecución, la presión es muy fuerte, hermano. Entonces, aquí llegamos a una conclusión: ser cristiano, hermanos, no es nada fácil. Jesús habló diciendo, le preguntan a Jesús los discípulos: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús les responde: esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que caminan por allí, creyendo que están en mi camino. No están en mi camino. Esforzaos, o sea, perseverar. Fíjate bien dónde caminas. Pero en tu caminar, o te ponen tropiezo o pones tropiezo a otros. Hay que cuidarnos de ambas situaciones. Cuidar de que nadie me ponga tropiezo y que yo mismo no venga a ser tropezadero a otros. Cristianos amargados, resentidos, también son tropezadero para los niños. Una esposa amargada que se desquita con los hijos y grita y todo, está siendo tropezadero para sus hijos. Un cristiano dolido por alguna circunstancia que le sucedió en su relación con otros cristianos en la congregación donde asista, está resentido, amargado, puede ser piedra de tropiezo. ¿Por qué?
porque al comunicar su resentimiento, al comunicar su amargura, está contaminando. Miren lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, fíjate dónde pisas, dónde vas corriendo la carrera. Todas estas expresiones de Hebreos, mirad bien, etcétera, se refiere a los corredores en las carreras de obstáculos, en el maratón. Entonces cuando dice, mirad bien, se refiere a la carrera, por dónde vas corriendo. No sea que alguno deje de alcanzar. ¿Alguno cristiano puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Eso es lo que dice la Biblia. Algunos teólogos dirán que no, pero la Biblia dice que sí. Que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice? Os estorbe. Esa frase os estorbe alude a los obstáculos de una carrera específica que era la carrera de obstáculos. Ahora, el atleta especializado en carrera de obstáculos estaba entrenado para sortear y brincar, ya bien calculado, a base de mucho entrenamiento, brinca los obstáculos. Ustedes también han visto eso en las Olimpiadas. Dentro de poco, vean las carreras, son especialidades. Hay otras que nada más es correr en velocidad, no hay que sortear ningún obstáculo. Y aquí alude a la carrera de correr, como un maratón. Dice, y esa amargura sea como un barril de este tamaño, que lo ponen ahí enfrente, te va a estorbar. No estás ejercitado para brincar, te va a hacer tropezar. Te está estorbando tu amargura. Y por ella, dice, por esa amargura, muchos sean contaminados. O sea, los vas a hacer tropezar por seguir esparciendo tu amargura. No solo entre las filas de las bancas, en las iglesias, sino en Facebook, en YouTube. Hace unos años encontré a un hermano que duró como 20 años aquí asistiendo. Caminó con el Señor por 20 años. Su testimonio, bien, bueno, en términos generales. Fue maestro de niños, sirvió al Señor, ferviente evangelista. Íbamos a los ranchos, a los pueblos a predicar y siempre estaba allí. Un día, de esto hace como unos 12 años, porque fue de los primeros que se convirtieron aquí. Un día se empezó a juntar con uno que era un hablador. Y se le advirtió, no hizo caso. Pasó el tiempo y empezó a alejarse. Finalmente terminó alejándose de la congregación. Se encontraba a los hermanos en la calle y le preguntaban, oye, ¿qué pasó contigo? No me digas que tú sigues yendo a casa de oración. Y les decía, si tú supieras. ¿Qué es eso de que si tú supieras? Fíjate el veneno. Si tú supieras. Si tú supieras que, chava, hay algo que escondes, tú, Sergio, tú, Tony, yo. Si tú supieras que, puro veneno, hermano. Bueno, 20 años asistiendo, se supone que está sólido, ¿no? Y yo me lo encontré, es de aquí de la colonia del Fresno. Oye, ¿cómo estás? No, pues mal. Y sus ojos empezaron a llenar de lágrimas y dice, la amistad de aquel me hizo mucho daño. La amistad de aquel que le dijimos, ten cuidado con él, me hizo mucho daño. Le dijo, pues sí, lo está reconociendo, levántate. No sé si pueda. Claro que puedes, en el nombre de Jesús. Arrepiéntete. No lo sé. Fue piedra de tropiezo, hermano. Ay de ese. Y todavía por ahí ese dice que es cristiano. Y sacó del camino a un joven que caminó y lo hizo tropezar. ¿Qué le diría? ¿Qué le pasaría? No lo sabemos. Pero él soltaba toda su amargura y resentimiento y dolor.
y envenenó a más de uno y los hizo caer del camino, salir. Las divisiones, hermanos, entre nosotros los cristianos han sido un tropezadero. Ya la Biblia hablaba sobre los que causaban divisiones. La división, hermanos, es lo contrario a la unidad, a estar en paz. Y la Biblia hace muchas advertencias y muchas exhortaciones a la unidad. Pero las divisiones se siguen dando. Ayer también después de la reunión, se me acercaron unas personas. Me dijeron: pastor, ¿podemos seguir viniendo aquí? Yo le digo: ¿tú vienes de otra iglesia? Me dice: sí, y me dijo el nombre, no lo voy a decir. Le dije: ¿pero por qué? Dice: es que, hermano, hay muchas divisiones, dice. Mire, la iglesia era una iglesia de más de 1,000 personas. Se está quedando sola, hermano. Porque hay 4, 5, 6 familias que se sienten dueñas y se agarran entre ellos. Y se pelean y discuten. En el Facebook se escriben, se dicen, se maldicen. Se ha dividido. Uno se levanta y dice: no, yo sí tengo la verdad, vengan, síganme los buenos. Y ahí van detrás del chapulín colorado. Dice: hermano, yo no sé cuánto yo pueda soportar, pero es una de llorar casi todos los días, dice, casi todos los días, viendo a hermanos que hoy se han alejado del Señor. Y ahorita que usted comparte esto, me dice: estoy entendiendo muchas cosas. Mira lo que escribió Pablo a los Romanos en el capítulo 16, versículo 17. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones. ¿Qué dice? Que nos fijemos, o sea, que los ubiquemos en los que causan divisiones. ¿Y qué hacen? Ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. ¿Cuál es la enseñanza que recibieron? Nada más lean el Evangelio y esas son las enseñanzas que recibieron, las de Jesús. Si te maldicen, bendícelos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si te dan una mejilla, ponle la otra. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados si eres un hombre manso, una mujer mansa. No resistas al que es malo. Todo aquel que meta división y ponga tropiezo en contra de la enseñanza, porque ahí está el dolido. Es que si supieras lo que me hicieron. Pues ¿qué te hicieron? Si supieras, dice. A ver, dime, yo soy tu amiga, soy tu amigo, dime. Pues fíjate que Y si tú estás en esa situación, bíblicamente, ¿qué deberías de decirle a esa persona? Llevarla a la enseñanza de Jesús, ¿no? Decirle: oye, pues si te ofendieron o abusaron de ti, pues perdónalos, ¿no? O no. Pero si tú abrazas a esa persona: ay, pobrecito, ay, pobrecito, ay, lo que te hicieron, y a todos le pones me gusta en su Facebook, te estás haciendo cómplice de hacer tropezar a otros. Pablo le dijo a Timoteo: no participes en pecados ajenos, no, consérvate puro. Participar en pecados ajenos es no reprenderlos cuando se debe reprender. Es tolerarlos sabiendo que la persona cristiana no puede amargarse, no debe amargarse. Y tú lo justificas que está amargado o amargada. ¿No será que quizás también tú lo estés? Ten mucho cuidado, porque puedes hacer tropezar no a los sólidos. Esos te ven y leen tus comentarios en Facebook, pero otros más débiles puedes hacerlos tropezar. Y hay de aquel porque uno de estos pequeños tropieza. Entonces sigue diciendo Pablo:
Hermanos, les ruego que se fijen en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Apártense de ellos. Hermanos, lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Qué dice? Apártate de esa persona. Si tú, después de que le dices, no, perdón, es que no está bien que hagas eso, no está bien que digas eso, no está bien que dejes al Señor porque el otro te ofendió. ¿Qué culpa tiene el Señor? Rectifica, hermano, y levántate, pídele perdón a Dios y camina. No, pero es que quién sabe, tú también. Y te borra de su Facebook. Bueno, la Biblia dice, apártate de ellos. ¿Por qué dice apártate de ellos? Porque te pueden hacer tropezar, te pueden involucrar en sus pecados que tú les estás tolerando. Fíjate lo que dice el versículo 18. Porque no sirven a Cristo nuestro Señor. No, ¿cómo? Sino a sus propios apetitos. Y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Hay una versión que dice, engaña el corazón de los ingenuos. Y hermanos, Jesús dijo, he aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, tenemos que saber tomar decisiones respecto a este tipo de gente que causa divisiones, que pone tropiezos. Miren, yo les he dicho en otras ocasiones, yo elijo los pastores con los que me quiero juntar. No porque sea un santurrón o porque sea un discriminatorio. No, nada que ver con eso, hermano. Es simple y sencillamente porque la Biblia me da instrucciones al respecto. Yo no puedo sentarme a comer 2 veces al mes, 3 veces al mes con un pastor que cuenta chistes rojos. No puedo ponerme a comer o a convivir con un pastor que dice, yo voy a dejar el pastorado y me voy a meter a la política. Oye, hermano, ¿qué pasó? Es el más alto llamamiento que Dios le puede dar a un hombre, es servirle. Y tú, Dios te llamó, sí me llamó, y vas a traicionar el llamado para servir como diputado, como senador, y aunque fueras presidente de la república, despreciando el más alto honor de llamamiento. Yo no me puedo juntar con alguien que permite que en su púlpito suban los candidatos a hacer proselitismo político. Por varias razones. Número uno, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice claramente que es un delito. Y si quiere más, lea más. Saber más, lea más. No puedo estar violando las leyes de este país para congraciarme con alguien que quiere ser gobernador para que después me dé un terreno, por el amor de Dios. Ese tipo de amigos no los quiero. Y les saco la vuelta de manera deliberada. Hace poco me llegó un folleto y llamaron por teléfono de una reunión de este tipo, proselitismo político. Pues les dijimos que no. Y contesta, dice, sí, ya nos habían dicho que ustedes son medio sangrones. No somos sangrones, somos súper sangrones. No me interesa nada de eso. Dios no me llamó a hacer política, me llamó a predicar el evangelio. Y yo escojo mis amigos. Y deliberadamente he abandonado la amistad de algunos. ¿Por qué? Porque eso es tropezadero para los hermanos. Porque en lugar de predicarles el evangelio, les predican, ay Dios, que ese es otro tropezadero. Los pastores somos llamados a predicar el evangelio. Si no predicamos el evangelio, podemos hacer tropezar a las ovejas con otras enseñanzas. Y ay de mí, dijo Pablo, si no anuncio el evangelio. Y pobres de aquellos que no anunciáramos el evangelio y que dijéramos otras cosas. Miren lo que le escribió Pablo a Timoteo en la primera carta de Timoteo 1:19. Le dice, manteniendo la fe, Timoteo, o sea, guárdala, abrázala, persevera, y la buena conciencia. Luego enseguida dice, desechando la cual, o sea, la fe,
La desecharon las verdades de la Biblia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué es naufragar, hermanos? Nada más venga a su mente el Titanic. Nunca llegó a puerto. ¿Por qué? Porque en el camino se encontró con un obstáculo, un pedazo de hielo que rasgó el casco y lo hizo naufragar. Y la gente, la mayoría, murió. Eso es naufragar, no llegar al destino que tenías tú planeado. Eso es naufragar. El destino que Dios trazó para los que hemos creído es llegar al fin de nuestros días manteniendo la fe con fidelidad, no negando su nombre y amando su palabra. Deja eso y vas a naufragar en esta vida. Ahora, dice en el versículo 20, de los cuales, o sea, de los que naufragaron, que sin duda les pusieron tropiezo, falsos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Y luego dice no dice la razón aquí, pero nomás dice la sentencia: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué dijeron de Jesús una vez o después de que algo pasó en sus vidas? No eran los mismos en sus inicios. Ellos amaban a Jesús, predicaban a Jesús, adoraban a Jesús, leían la palabra de Jesús, creyeron el evangelio, pero algo pasó en un momento de su vida. Llegaron falsos maestros y los hicieron tropezar, y los llama por nombre, Himeneo y Alejandro. Causaron tal división, estaban causando tales problemas y dificultades en la iglesia de allí en Éfeso, que Pablo les dice que los entregó a Satanás. O sea, los expulsaron, los echaron por sus continuas divisiones. Hermanos, nada más yo les quiero recordar otra vez lo siguiente: cuando nosotros aplicamos disciplina y expulsamos a alguien, es para cuidarlos a ustedes. Pero muchos de ustedes todavía no alcanzan a captarlo así y dicen: ay, qué falta de amor. No, es por amor. ¿O qué no estás diciendo Pablo aquí? Que él expulsó a estos que estaban causando tropiezo. Hicieron naufragar a algunos en cuanto a la fe. Pusieron tropiezo y nombra a Himeneo y Alejandro, pero estos mismos empezaron a poner tropiezo en otros. Los tuvo que echar de la iglesia el apóstol Pablo. Y todo aquel que cause división y que ponga en peligro la navegación hacia la ciudad celestial, y nosotros nos damos cuenta, lo vamos a expulsar por amor a ustedes. Esto es difícil que lo entiendan algunos. Es como los niños que tú los disciplinas y luego te ven y te dicen: no me quieres, no me quieres. Y tú lo ves y dices: sí te quiero, hijo. Pero un día lo vas a entender: no, si me quisieras, ¿por qué me pegas? ¿Por qué no me das domingo? ¿Por qué ya no me dejas ver el Chavo del 8? ¿Por qué ya no esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué te portas así mal conmigo? No me quieres, dice. Y tú lo ves y dices: sí te quiero, hijo, ya lo vas a entender. Ahora que ustedes ya están grandecitos, porque ya todos los niños de edad se salieron a su salón. ¿Se acuerdan cuando sus papás los disciplinaban? Ahora ya entendieron, ¿verdad?, que era para encauzarlos en los caminos correctos. ¿Sí o no? Pues es lo mismo, hermanos. De manera que cuando apliquemos disciplina en algunos que se les amonestó una vez y luego otra vez y no hicieron caso, no podemos arriesgarlos a ustedes, hermanos. Y les vamos a tener que decir: fuera de aquí. ¿Qué les pasará allá afuera? No lo sé. O sea, fuera de, no propiamente así de lo que es este edificio, sino de la obediencia al Señor. Ahora fíjate, en el capítulo 2 de Timoteo, versículo 11, fíjate lo que Pablo sigue hablando aquí a Timoteo. Le dice: mira, procura Timoteo, con diligencia, con perseverancia, presentarte a Dios aprobado, como obrero, trabajador del evangelio, ministro del evangelio, que no tiene de qué avergonzarse. Procura, Timoteo. ¿Por qué le dijo esto?
porque falsos habían entrado y habían arrastrado a Himeneo y Alejandro. Y estos a su vez estaban haciendo tropezar a otros. Tú no, Timoteo, dice, tú mantente fiel, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquel apóstol que hizo caer a aquel hombre en alcoholismo, ¿usó bien la palabra de verdad? Créame lo que no la usó bien. Y usar en el griego significa trazar rectamente, dándole el significado que tiene el texto. Eso significa usar bien la palabra de verdad. Y luego le da otras instrucciones. Evita, Timoteo, profanas y vanas palabras. Una profana plática y palabrería es como la gente que habla en la calle, las que se oyen en los bares. Son palabras profanas, de gente pagana que no conoce a Dios. ¿Sí? Por eso cuando un cristiano dice, no, yo voy a un antro pero no participo en nada. Ay, por favor. Ya nada más con las palabrerías profanas, las pláticas profanas que ellos hablan, ¿qué tienes que estar haciendo ahí? Dice, evítalas. Si hubiera Facebook, le hubiera escrito Pablo, mira, evita el Facebook. O úsalo, Timoteo, pero no te agarres peleando ni poniéndole me gusta a todos esos rebeldes, a todos esos amargados. No, Timoteo, evita todo eso, porque conducirán más y más. ¿A qué? A la impiedad, que es lo contrario a la piedad. La piedad es la devoción a Dios, el respeto a Dios, el amor al prójimo. Y la impiedad es todo lo contrario. Y dice el versículo 17, y su palabra, o sea, sus discusiones, lo que ellos hablan, dicen, carcomerá como gangrena. Ustedes saben que la gangrena es mortal, ¿no? Llega un momento en que ya es irreversible. Si se detecta a tiempo, todavía te pueden dejar sin un pie, sin un brazo, pero te salva la vida. Pero ya hay un momento en que ya es totalmente irreversible, te lleva a la muerte, te va carcomiendo poco a poco. De los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Se acuerdan que en la primera carta mencionó a Himeneo y a Alejandro? Ahora dice y Fileto, otro que arrastró. El tal Himeneo, porque es el que aparece en primera instancia. O sea, a él lo hicieron tropezar, se amargó por alguna causa, porque algo le contaron, qué sé yo. Llegaron falsos maestros, lo hicieron desviarse de la fe, naufragó. Llegó con Alejandro y lo sacó también, lo hizo naufragar. Fue tropezadero y no quedó contento y arrastró a Fileto y lo hizo filete. Versículo 18, ahí está, mira, que se desviaron de la verdad. Pregunta, ¿puede entonces un cristiano desviarse de la verdad y naufragar? Bueno, algunos teólogos te dirán que no. La Biblia dice que sí. Diciendo, ese fue el desvío, que la resurrección ya se efectuó. ¿Qué estaban diciendo? Los gnósticos habían penetrado ahí. Ellos, como lo expliqué al principio, ellos decían que era imposible que Dios se encarnara en un cuerpo de carne que por naturaleza, decían ellos, es malo. Entonces era imposible que Dios se encarnara en Jesús. Por eso decía Juan, si alguno confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios y tiene a Dios. Todo el que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo, dijo. O sea, no el anticristo como el personaje, sino el espíritu del anticristo, que niega que Dios se encarnó en un cuerpo humano. Entonces los gnósticos decían que todo había sido aparente, que el cuerpo que habían visto de Jesús no era Dios, que era aparente, era como gases, era como un fantasma, y que la muerte en su cruz fue aparente, y que la resurrección fue algo aparente, que no fue literal. Entonces dice, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y por consiguiente, ¿qué hacían con algunos? Trastornan la fe de algunos. ¿Qué es trastornar? Es alterar, es hacerla que no funcione para la cual fue diseñada la fe, y se pone en doctrinas heréticas la fe.
se tuerce y trastornan la fe de algunos. No está por demás decirles que tengan mucho cuidado lo que leen, lo que ven en YouTube, los muros esos de Facebook. No está por demás advertirles, hermanos. Si tú no te consideras sólido en la fe, mejor cierra tu muro. Si no puedes controlarlo y te controla, mejor ciérralo. Quizás en otra ocasión lo abras ya teniendo más dominio de ti mismo, porque puede ser tropezadero o te pueden hacer tropezar. El día de hoy, hermanos, hay una apostasía generalizada. Iglesias completas que no están ofreciendo el mensaje de Jesús, te ofrecen solo el bienestar terrenal. Todos este tipo de iglesias, entre comillas, están siendo tropezadero a otros, porque los desvían de la verdad y hacen, por medio de mensajes, les hacen ver que ellos, Dios quiere que tengas el mejor carro, la mejor casa, que tú seas dueño de grandes empresas, y se dedican a hablar nada más de ese tipo de temas, de gente de éxito. Párate en el espejo y mírate y dile: tú eres un exitoso. Acomódate la corbata y antes de salir repítelo: tú eres un exitoso. Mirando, tú, sí, tú, te estoy hablando a ti. Oh, yo, sí, yo soy un exitoso. Iglesias donde nunca condenan el pecado, no hay mensajes sobre seguir al Señor en su palabra. El día de hoy, hermanos, ya hay una desbandada de gente alejada de Dios. ¿Sí? Porque fíjate lo que dijo Pablo en 1 Timoteo 6:10. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, hermanos, es el amor al dinero. ¿Se acuerdan la enseñanza de Jesús? Que a fin de cuentas es la que tenemos que seguir. Dijo: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro, o viceversa. Entonces, si tu vida es nada más pensando en cómo hacer dinero en esta vida, vas a abandonar a Dios. Vas a tener en primer lugar el amor al dinero y te va a desviar de Dios. Y si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, vas a seguir trabajando, vas a seguir teniendo tu negocio y quizás hasta prospere más de lo que podías esperar, pero no está tu corazón ahí. Porque tu meta no es en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Pablo le dijo a los colosenses: poner la mira en las cosas que se ven. ¿Así dijo? No, en las que no se ven, porque las que se ven son temporales. Tu iPad un día se va a fundir, tu carro un día se va a desvielar, tu negocio un día va a dejar de vender, pero lo eterno, lo que no se ve, eso es eterno. Y Pablo da esta advertencia: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos. Mira, hermano, todo eso está latente en el cuerpo humano, aún como cristianos. Pablo dice en los Romanos capítulos 6 y 7. Y si uno que ha querido a Cristo va a un lugar donde el pastor no es fiel al mensaje y le expone todo tipo de enseñanza que le motive a buscar el amor a las cosas terrenales, le está inculcando, lo está poniendo piedra de tropiezo, lo está incitando ¿a qué? A que ame el dinero, a que busque el dinero. Ahora, ¿qué va a provocar eso? Según Pablo, dice que el dinero codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Qué es extraviarse? Se perdieron del camino, se salieron, ya no sabían ni dónde andaban. Y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, la pasaron mal, no solo aquí en esta tierra, finalmente en la eternidad. Porque la codicia les ganó. La avaricia, que es idolatría, también está incluida en la lista de los que no heredan el reino de Dios. El libertinaje, hermanos, en los primeros siglos empezó a dar algunos vestigios. Por eso hay escrituras que advierten al respecto. Pero en estos últimos tiempos, hermanos, el libertinaje es increíble, el libertinaje, hermanos, que el día de hoy.
se da en las iglesias. Cuando yo me convertí en 1976, hace 40 años. Leí un libro en ese año, recién convertido, que me dijeron, lee este libro. Se llama ese libro La Visión. El escritor es David Wilkerson, que acaba de fallecer hace un par de años. Y me dijeron, mira, este libro es un libro quizás difícil, entonces ¿para qué me lo das a leer? No, pero léelo. Miren, la verdad, hermano, no entendía mucho, estaba yo recién convertido, pero se me quedaron grabadas algunas de las cosas que dice ahí, y quiero recomendarle que lo busque en YouTube. Ahí está, libro hablado y también en PDF, usted lo puede leer. Usted lo va a leer después de, él lo escribió en el 73, más de 40 años, usted lo va a leer y va a decir, ay, pues todo esto ya lo veo. Sí, pero cuando él lo escribió, lo tacharon de loco. Y entre otras cosas decía, o sea, para usted no va a ser ninguna sorpresa leerlo, porque va a haber puras cosas cumplidas, pero si lo lee con el pensamiento de que fue escrito en 1973, va a decir, híjole, este hombre era un profeta. Él dijo, veo el día en que en los altares de Dios, en los púlpitos, habrá gente desnuda. Yo cuando leí eso dije, ay, algunos todavía están sorprendidos, ay, ¿cómo? Hermanos, ya se dio. Ya ha salido gente desnuda. Un pastor antier me platicaba que él estuvo en una iglesia en una ocasión donde hicieron con los jóvenes una fiesta de disfraces. Dice, Chuy, ¿lo crees que salió una pareja disfrazados de Adán y Eva? No. Sí. Le digo, ¿y? Pues él no sabía de esto, o sea, estoy recordando en este momento que él me contó hace 3 días, Rito, el pastor de Morelia, aquí anduvo. Dijo, Adán traía literalmente una hoja aquí, Eva 2 hojas en sus senos y aquí, por delante y por literal. Yo me quedé sin habla. Hará unas 2 semanas salió una nota con fotos de un servicio de una iglesia de mucho pegue entre los jóvenes, donde estaba un hombre en un calzoncillo, desnudo así, con un sombrero, alabando al Señor en la plataforma, hermanos. Un hombre musculoso, se ve un hombre como de 1,80, 1,90 alto, bien cuadrado, un hombre bien parecido, cantando al Señor en la plataforma. La joven, no sé si está por allí la doctora, yo les contesto hace 8 días, que me dijo de su sobrina, Chuy, mi sobrina, que aquí creció, que está yendo ahora a un lugar de ese tipo. Ay, tía, esta es una nueva manera de ver el evangelio. Ay, ahí sí me siento libre. Ay, tía, mira, hasta nos dejan chupar, ir a los antros. ¿Qué? Sí, nos dejan ir a los antros, nos dejan chupar. No nos dicen nada. Y aquí en Casa de Oración, pobres chavos, pobres jóvenes los de Casa de Oración, los tienen bien agarrados, religiosos. Bueno, está bien, ya nos veremos aquel día. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Segunda de Pedro 2:18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Concupiscencias son pasiones desordenadas, ¿sí? Como el apóstol y como estos que a los jóvenes les dan rienda suelta. Y disoluciones. Fíjese bien, lea con atención. Los seducen. ¿A quiénes seducen? A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, se apartaron. ¿Está entendido que se refiere a cristianos? ¿Sí o no? Ok. Se apartaron de los del mundo. Seducen a estos que habían verdaderamente huido de los que viven en error. Versículo 19. Les prometen libertad. Híjole, qué increíble. Más descriptivo no puede ser.
Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque si eso hacen de manera pública, ¿qué no harán en lo privado? Sin vergüenza alguna. Enseñan lo que enseñan, dicen lo que dicen, hacen lo que hacen. ¿Qué no harán cuando nadie, entre comillas, los ve? Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, sígame con atención, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, se refiere a los que hicieron tropezar y que le hicieron caso a estos libertinos. Habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Volverse atrás, apostatar, hermanos. Los hicieron tropezar. El día de hoy los jóvenes son, como es el futuro de la iglesia, son la mira de Satanás. Por eso, hermano, han proliferado todo ese tipo de lugares donde les prometen libertad. Lo único que están haciendo en muchos de ellos, no en todos, gracias a Dios, pero muchos les están haciendo tropezar y se han vuelto atrás. Y dice Pedro en el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, de donde los había sacado el Señor. Pero hubo quienes les pusieron tropezadero. Mas hay de aquel por quien tropiezan. Pues a todos estos y más, el Señor Jesús advierte en la sentencia de Mateo 18:7. Léalo conmigo. Dice: ay del mundo por los tropiezos. ¿Qué será este mundo con gente que creyó y luego anda peor? Ay del mundo, dice, por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. ¿Por qué es necesario? Porque el hombre se rebela voluntariamente contra Dios. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y miren lo que va a pasar con los que hacen tropezar a otros. Palabras de Jesús, Mateo 13:40. El contexto es la parábola del trigo y la cizaña. El trigo, obviamente, son los cristianos, pero que podemos hacer tropezar a algunos. Uno de los padres de la iglesia dijo: no sea que siendo trigo te conviertas en cizaña, no sea que siendo oveja te conviertas en lobo. Así lo dijo, aludiendo a esto que voy a leer a continuación. Dice Mateo 13:40: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, ¿a quiénes en primera instancia? A todos los que sirven de tropiezo. ¿Y qué va a hacer con ellos? Sigamos leyendo. Los va a recoger a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Algunos teólogos te dirán que eso que dice allí no lo quiso decir Jesús, quiso decir otra cosa. Yo me quedo con lo que dijo Jesús, porque en el versículo 43 dice: entonces los justos, en contraste, ¿quiénes son los justos? Los que abrazaron la fe, los que amaron a Jesús. Ni la tribulación, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, nada los separó del amor de Cristo, porque permanecieron, se abrazaron a la vida, amaron al Señor por sobre todas las cosas y terminaron sus días siendo fieles al Señor. Entonces los justos, hasta entonces, en el fin de los tiempos, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y luego mira lo que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabes qué significa eso? El que quiera entender, que entienda.
Y yo añadiría, y el que no quiera entender, no lo entienda. Pero ahí está. Finalmente, hermanos, Pablo hace una advertencia. Hay muchas más, pero yo quiero terminar con esto, acerca de los que son tropiezo para los débiles. En Romanos capítulo 14, versículo 1, ahí no aparece, pero dice, recibid al débil en la fe, o sea, recíbanlo en comunión, pero no contiendan sobre opiniones, porque uno dice que se ha de comer de todo, otro, Y hablando del aspecto de la comida, en Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A ver, pastor, no entiendo. ¿Que nuestra cuenta no fue saldada en la cruz del Calvario y cuando creímos quedó en ceros? Sí, pero ¿y ahora como cristianos estás perseverando en la palabra del Señor? Hace su voluntad, porque muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro, y les diré, nunca los conocí. ¿Quiénes son ustedes? Y los negará, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces vamos a dar cuenta de lo que hicimos ahorita. Y ahí es donde entran las obras, las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para que qué? Para que anduviésemos en ellas. Pregunta, ¿andas en ellas? Porque si tú eres de los que crees que ahí dice andamos en ellas, sí, ahí dice, pero ¿andas? Bueno, aquí dice que cada uno le va a dar cuenta a Dios de sí. O sea, significa de lo que hicimos. Versículo 13. Así que, por tanto, dice, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, síganme con atención, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Ve cómo es una decisión? Yo decidí no manejar una cuenta de Facebook, aunque hay como 5 piratas ahí. No son mías. Todos aquellos que ingresan a esas páginas de Chuy Olivares, Facebook, Casa de Oración, no sé qué, son piratas, hermano, no son de nosotros. Comentarios que ponen que yo jamás pondría. Yo no tengo cuenta, tengo una cuenta de Facebook, pero no tiene nada. Esto es para poder anexar a la cuenta de Facebook de Casa de Oración. Pero yo no manejo ninguna cuenta. Y hay gente que lo hace a nombre mío, poniendo una sarta de cosas allí que están haciendo tropezar. Yo me desligo totalmente de esos. Yo no tengo cuenta, ni contesto ningún comentario, nada en Facebook, hermanos. Espero que quede claro ahora sí. Yo decidí no poner tropiezo ocasión de caer al hermano. Yo en lo personal. Por eso no contesto las ofensas. ¿Entiende? Por eso no lo hago. Bueno, pues las cosas que han sucedido, que las tratamos, como dice la Biblia, las tratamos siempre para tratar de mantener la unidad. Pero no las andamos ventilando como las comadres en los lavaderos. No. Esa es, como dice Pablo a Timoteo, así dice, de viejas chismosas. Así dice, ¿eh? ¿Sí lo han leído o no? Así dice. Así dice, literal. Yo sé, algunas señoras me vieron así. No, así dice. Búscanlo y verán. Dice ahí en el 13, yo decidí no poner tropiezo, más bien decidí, dice, no poner tropiezo ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, refiriéndose a la comida. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, lean con atención, se pierda aquel por quien Cristo murió. Déjenme leerles lo que a juicio de los eruditos actuales es la mejor traducción, la más acercada al original. La traducción en lenguaje actual se lee en Romanos 14, 15, la última parte del texto. No permitan que, por insistir en comer ciertos alimentos, acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. Fíjate el 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz. ¿Contribuye el chisme? ¿La murmuración? ¿La queja?
No contribuye. Pero hagamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y luego dice el versículo 20: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. A ver, ¿qué dice allí, oiga? Pastor, explíquenlo por favor. Mira, lo que yo leo es que dice que un cristiano, es una instrucción a un cristiano: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Pregunta: ¿puede un cristiano destruir lo que Dios está haciendo en el corazón de otro cristiano? ¿Puede o no? Bueno, según los teólogos, no. Según la Biblia, sí. ¿O no lo vemos aquí? Es una instrucción: no destruyas lo que Dios está haciendo en el corazón de los demás por tu conducta que está haciendo de tropiezo. Les voy a leer en la versión, en lenguaje sencillo, que es la misma, el lenguaje actual, es la misma. Dice en Romanos 14:20: no permitan que por insistir en lo que se debe o no se debe comer, se arruine todo lo bueno que Dios ha hecho en la vida del hermano débil. La verdad es que toda comida es buena. Lo malo es que por comer algo se haga que otro hermano deje de creer en Dios. Algunos teólogos te van a decir que no. La Biblia dice que sí. Yo me quedo con la Biblia. Pablo termina diciendo en el versículo 21: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Bueno es no comer carne, o sea, se refiere a carne sacrificada a los ídolos. Que un hermano débil lo veía y dice: ay, ¿cómo? ¿Verdad? Pero otro que es fuerte dice: un ídolo no es nada y se la puede comer. Por eso cuando vayas a la carnicería, decía Pablo, no preguntes de dónde viene esa carne, no, por causa de conciencia. Si te invitan a comer en la casa de un incrédulo y te ponen carne, no preguntes de dónde viene, porque si tú no eres sólido y te dicen: no, pues es un sacrificio a Artemisa, es un sacrificio a Zeus, y te lo comes, tu conciencia te va a traicionar. Y si te ve otro sentado a la mesa en lugar de carne que se sacrificó a los ídolos, lo vas a hacer tropezar. No destruyas lo que Dios está haciendo en la vida de otros, nada más por quererte salir con la tuya. Dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Yo creo, hermanos, para concluir, que no tengo la menor duda que en alguna manera, en alguna medida, hemos hecho tropezar a más de algunos.